la realidad del cuerpo y en la realidad de la vida del Hijo de Dios, en la realidad de la vida del Mesías, en el cuerpo y a través del cuerpo fluyendo, ¿cómo es posible que alguien diga que no hay ministerio de consejería, que Dios no nos dejó ministerio de consejería o de consolación a través de la consejería? Porque la consejería bíblica correcta tiene en sí recursos para traer consolación. Porque cuando yo le digo a una persona, no tienes que vivir con eso hasta que te vayas de este mundo, tú te vas a liberar hoy de ese asunto. Si tú estás dispuesto, la persona recibe mucha consolación. Cuando he estado, y es mi experiencia vez tras vez que ocurre con personas que acuden a por ayuda y yo le he estado dando la verdad, le he estado hablando, muchas veces antes de entrar en el proceso práctico en la que la persona misma va a ir renunciando a todo su pasado, y ese tiempo es el que se le llama arrepentimiento de obras muertas, de una manera práctica y eficaz. Muchas veces, a veces hacemos varias citas, y antes de que la persona entremos ya en la parte práctica del asunto, generalmente me comenta, ay mira, todavía no he entrado en la parte práctica, pero qué bien me estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque la persona empezó a recibir luz, la luz de la verdad. Por eso la consejería bíblica verdadera tiene y lleva en sí recursos muy poderosos, porque el principal recurso que nosotros tenemos dentro es Dios mismo, y Él es consejero. El Hijo del Padre, el Hijo del Padre que vive dentro nuestro, el Mesías de Israel, Él es consejero. Y ese es su título, ese es uno de sus atributos, esa es una de sus verdades. Y dice Pedro, allí en 1 Pedro 2:9, dice que hemos sido llamados, todos nosotros, hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, una de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es ser consejero. Y Él es consejero. Y según dijo Lucas, Él dentro nuestro iba a continuar la obra que Él había comenzado. Por eso fue que el amadísimo Lucas dijo en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, oh Teófilo, en el primer tratado, o sea, en el Evangelio según San Lucas, escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él dice que eso era solamente un comienzo, porque muchos años atrás le pregunté al Señor hasta que me llegó la luz, porque luego Él, porque no está muerto, no decimos que está vivo, Él iba a seguir su obra, ¿a través de quiénes? A través de los creyentes, porque vive dentro de los creyentes. No debemos ignorar a ningún creyente, no debemos apartar a ningún creyente, no debemos mutilar al cuerpo, no debemos rechazar a nadie y ponerlo a un lado, tú no. ¿Por qué? Porque al hacer esto se está mutilando al cuerpo, y mucho menos no debemos decir no, consejería, ese ministerio no existe, y consejero, eso no existe. Bueno, pues aquí dice, porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado. A ver, para los que dicen que existe solamente el Padre y no existe el Hijo, pero miren lo que dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aún hay un versículo que dice, honrad al Hijo, para que no se enoje. ¿Quién? El Padre, Elohim. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará ese príncipe? Igual que su padre, igual que el rey. El hijo del rey es el príncipe. Se llamará admirable. Ese es uno de sus atributos, esa es una de sus virtudes. Se llamará admirable. Pero ¿qué dice de luego? Y lo puse con letras grandes. Consejero. Se llamará admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Ahora, cuando decimos consejero, minimizamos tanto esa palabra que hasta alguien me llegó a decir un día, no, consejero, sí, consejero, uno que da consejos. Es mucho más que eso. Este es todo el consejo de Dios. Y Dios nos llamó a saber administrar de una manera efectiva y verdadera el consejo de Dios. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ahora viene una persona y dice, estoy luchando con la masturbación. Yo tengo que tener recursos para que esa persona se salga de eso. No es solamente decirle, ay, eso es pecado, te va, eso no. No, yo tengo que en primer lugar estar bien equipada y todos nosotros debemos estar bien equipados para poderle dar a esa persona la llave. Primero, el sexo desde una perspectiva bíblica. Cómo Dios creó el sexo, no se opone porque Él mismo lo inventó, pero le puso reglas. ¿Para qué? Para protegerte, para que incluso disfrutes más de Él, para que sepa, es un sexo con propósito. Entonces, no seamos mojigatos, como algunos. Tengo un traductor que me va a traducir una palabra y se queda callada porque si una persona va a traducir, está hablando sobre el tema de sexualidad y hay un traductor y se queda callado, es que tiene un concepto mojigato acerca del sexo, de que hay algo intrínsecamente malo en él. Pero la verdad es que el sexo fue inventado por Dios. Y si, por ejemplo, estamos en un grupo y una persona quiere enseñar acerca de la parte bíblica de cómo Dios creó el sexo, y entonces dicen, por ejemplo, no, a los jóvenes no hay que enseñarle de eso. ¿Eso es para quiénes? Para los viejitos. Porque a veces se piensa que si los jóvenes saben cuál es la perspectiva bíblica del sexo, que entonces se van a lanzar de manera desenfrenada a él, y no es así. Se debe una persona que esté luchando, como le decía, por ejemplo, con el tema del asunto de la masturbación, se le debe enseñar el sexo desde una perspectiva bíblica, y en la medida en que uno le va hablando a eso, le va viniendo luz y la persona misma va diciendo, es que yo he estado mal aquí y aquí y aquí, y ahora entiendo. La misma persona va recibiendo luz. Aún antes de llegar a una renuncia, ya la persona misma va recibiendo luz. En ningún propósito la consejería jamás será para condenar a nadie, porque el mismo Mesías no vino para condenar. ¿De qué se está hablando aquí? ¿De condenar? ¿De amenazar con el dedo? ¿De amenazar con el puño? ¿De poner a un lado? No, de lo que se está hablando aquí es de, mira, esta es la llave para que
puedas liberarte, para que puedas entrar, por ejemplo, en la sexualidad, sabiendo que tú eres mayordomo de tu sexualidad, no un esclavo, sino un mayordomo. Un esclavo, quien esté atado a la masturbación, es un esclavo. En una ocasión, un joven en un seminario me pidió ayuda y me confesó que eran tan fuertes los deseos de masturbarse a veces, que se masturbaba en el templo, en la parte de atrás, se sentaba atrás para masturbarse. Entonces, es una persona, y era un hijo de Dios, pero estaba esclavizado. Entonces, vino a por ayuda. Se supone que dentro del cuerpo deberían haber multitud de consejeros, multitud, y multitud es que cada persona dentro del cuerpo debería estar capacitado para ayudar a otros. Yo sé que algunos se tapan así los oídos en esta parte que yo he hablado ahora, y precisamente porque están impactados por un concepto mojigato, o también porque consideran el sexo sucio, feo y malo a causa del pecado sexual, y se tapan los oídos a lo que yo digo, pero lo estoy diciendo con mucha reverencia porque precisamente la iglesia se ha quedado atrás en estos temas. Los que están atados, ¿a dónde van a ir a buscar ayuda? Al mundo, al consejero del mundo. Y los que tienen problemas que no encuentran soluciones, también espirituales de otra índole, ¿a dónde van a buscar ayuda? La iglesia no les ofrece ayuda. ¿A dónde van a ir a buscar ayuda? Al psiquiatra. Eso para mí son los consejeros del mundo, los psiquiatras, los psicólogos, y terminan en peor condición. Entonces, lo que aquí se nos dice es que el Hijo es el consejero y vive dentro nuestro. Como Él vive dentro nuestro, nosotros deberíamos estar capacitados para dejar que el consejero que vive dentro, por medio nuestro, le pueda dar la clave bíblica a la otra persona. Consejero no es solo uno que dice, ay no, pero mira, tu suegra es así, pues entonces haz tú así. No. A lo que más se refiere aquí es a capacitar a la persona para que ella esté en libertad de vivir la vida que Dios le ha llamado a vivir, desde que preparó desde antes de la fundación del mundo esas obras en las cuales nosotros deberíamos andar a causa del poder de Dios. Y finalmente creo que voy a terminar con un versículo, porque luego podré ahondar más en estos temas, que está también precisamente en el libro de Isaías. Isaías es un libro que a mí me gusta mucho, porque aunque está en el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee, parece, aunque está en el Antiguo, parece, en el Antiguo Pacto, parece como si estuviera en el Nuevo. Su lenguaje, la manera en que se presentan las cosas. En Isaías, el capítulo 1, 2, dice, restauraré, esto es hablando proféticamente a Israel, cómo sería durante el milenio, cómo sería en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Pero miren, no fue una bendición, no es, ni fue, ni será una bendición que desaparezcan los consejeros. Restauraré tus jueces
como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Quiera Dios que el ministerio de la consejería sea también restaurado dentro de las iglesias para que entonces se nos llamen a nosotros tierra de justicia, en toda la plenitud de la palabra, y tierra fiel, como aquí se le llama Israel, ciudad de justicia y ciudad fiel. Dios quiera que así sea, porque lo que sí está ocurriendo es que de todas maneras hoy en día hay muchos retos en todo lugar y las personas vez tras vez cuando no encuentran una respuesta a sus necesidades, ellos van a ir a buscar ayuda a la fuente que sea, y lamentablemente la mayoría de las veces van a la fuente equivocada y beben de un agua que no es el agua que calma la sed, que no es el agua que el Señor